La existencia de Alba era una sinfonía de matices vibrantes, una melodía compuesta de sueños y promesas, una envolvente anticipación de un porvenir compartido. A sus 23 años, su universo personal giraba en torno a dos ejes inquebrantables, pilares fundamentales que sostenían su espíritu: su profunda afinidad y amor incondicional por todas las expresiones del arte, una pasión que la consumía y definía, y su incondicional dedicación a Leo, su compañero sentimental, el hombre en quien había depositado toda su confianza y sus anhelos más recónditos. Su humilde estudio, un ático desvencijado que se alzaba en un modesto barrio periférico, constituía su refugio personal, su sancta sanctorum, el espacio sagrado donde su alma hallaba consuelo y su creatividad fluía sin barreras. Las paredes, marcadas por el inexorable transcurso del tiempo y el paso de los días, se hallaban engalanadas con lienzos inacabados, esbozos preliminares que narraban el proceso de su mente, y las inevitables salpicaduras de pigmento que no eran manchas, sino huellas tangibles que narraban el trayecto de sus anhelos más recónditos, de sus búsquedas internas y sus aspiraciones más elevadas. Cada rincón de aquel pequeño santuario desprendía un aroma a trementina, óleo y sueños no realizados, una fragancia que solo un artista podría apreciar en su máxima expresión. La luz natural, tamizada por viejos visillos, se posaba sobre las herramientas de su oficio, pinceles desgastados y tubos de pintura casi vacíos, testigos silenciosos de su incansable labor. Ella no solo creaba arte, ella vivía el arte, respiraba el arte, se fusionaba con cada trazo y cada color, convirtiendo su existencia en una constante búsqueda de la belleza, una que deseaba compartir con aquel a quien amaba. En cada esquina de ese reducido espacio se respiraba la esencia de una vida entregada a la creación, un testimonio de que la verdadera riqueza no se medía en posesiones materiales, sino en la profundidad de la pasión y la pureza de la vocación. Alba se entregaba con una laboriosidad incesante a tres ocupaciones diversas, un tríptico de esfuerzos que definían su jornada y su sacrificio. Al despuntar el día, cuando la ciudad aún despertaba perezosamente, despachaba aromáticas infusiones en un establecimiento cafetero de atmósfera bohemia, un lugar donde el aroma a café recién molido y la suave música de fondo acompañaban las primeras horas de su jornada, envolviéndola en una burbuja de relativa calma antes de que la rutina acelerara. Las risas y los murmullos de los clientes se mezclaban con el tintineo de las tazas, creando un telón de fondo para sus pensamientos, que ya volaban hacia sus lienzos. Por las tardes, ofrecía sus servicios con una diligencia admirable en una galería de arte situada en el epicentro urbano, contemplando con silenciosa veneración las creaciones de maestros consagrados y emergentes. Cada pieza era una lección, una fuente de inspiración que la nutría, obras que, un día, aspiraba a dar a luz con sus propias manos y su propia visión, dejando su impronta en el vasto universo del arte. Recorría los pasillos con una reverencia casi sagrada, absorbiendo cada detalle, cada matiz, imaginándose a sí misma algún día exhibiendo sus propias obras, compartiendo su alma con el mundo. El contraste entre su humilde trabajo matutino y el sofisticado ambiente de la galería no la perturbaba, sino que la motivaba, recordándole el horizonte hacia el que se dirigía. Cada encuentro con una nueva obra, cada exposición, era un escalón más en su particular ascenso. Y al caer la noche, cuando las sombras se alargaban y el bullicio de la ciudad disminuía, asumía con seriedad y dedicación los encargos de retratos que le llegaban, convirtiendo cada pincelada en una inversión directa en el porvenir compartido de ambos, una ofrenda silenciosa a los sueños de Leo. No lo hacía por un mero interés económico, sino por la profunda convicción de que cada trazo de su pincel contribuía a sufragar las onerosas matrículas de arquitectura de su amado, un gasto que ella asumía con una devoción inquebrantable y un sacrificio personal
que no conocía límites. Estaba plenamente convencida de que, a través de cada hora dedicada a su arte comercial, a través de cada gota de sudor invertida, construía los cimientos sólidos de su destino conjunto, un futuro idealizado donde ambos alcanzarían sus aspiraciones más elevadas. La fatiga al final del día era una carga que llevaba con orgullo, pues la interpretaba como la señal de que se acercaban cada vez más a ese mañana idílico que tanto anhelaban. Sus manos, a menudo entumecidas por el esfuerzo, seguían dibujando y pintando hasta altas horas de la madrugada, movidas no solo por la habilidad, sino por una fe ciega en el hombre que amaba, una fe que eclipsaba cualquier cansancio. En su mente, cada retrato no era solo el reflejo de un rostro, sino el trazo de un futuro brillante que se dibujaba para ellos dos. Depositaba en Leo una convicción inquebrantable, una fe ciega y absoluta en las promesas de un futuro repleto de luminosas exposiciones pictóricas que la elevarían al reconocimiento y al estatus que anhelaba, de emocionantes travesías por el orbe que expandirían sus horizontes y enriquecerían su espíritu con nuevas culturas y paisajes, y de un hogar finalmente propio, un santuario donde ella podría sumergirse por completo en su pintura, sin la menor preocupación económica que la distrajera de su verdadera vocación, su alma de artista, libre de cadenas materiales. Para Alba, el sacrificio personal no era sino la cimentación indispensable de un amor genuino y profundo, una piedra angular sobre la cual se construiría una relación duradera y sincera. Era la prueba irrefutable de un afecto desinteresado y verdadero que trascendía cualquier obstáculo material, cualquier penuria económica, cualquier desafío que la vida pudiera interponer en su camino. Un amor puro que no se doblegaba ante la adversidad. Creía firmemente que el amor verdadero se construía sobre renuncias mutuas y esfuerzos compartidos, una filosofía de vida que ella encarnaba con cada decisión, cada esfuerzo extenuante, cada sueño silenciosamente aplazado en favor de su amado. Veía en cada una de sus renuncias, en cada pequeño o gran acto de abnegación, una contribución valiosa al lienzo compartido de sus vidas, una obra maestra en ciernes donde el esfuerzo mutuo tejía los hilos de un destino idílico, un futuro en el que sus caminos se entrelazarían para siempre en perfecta armonía. Su devoción por Leo era un faro, una guía inmutable que iluminaba la senda de sus aspiraciones comunes, una luz que disipaba cualquier sombra de incertidumbre. Estaba ajena a cualquier atisbo de duda sobre la reciprocidad de tales sentimientos en el corazón de su amado, pues su propia pureza de intención le impedía concebir una falsedad de tal magnitud. En su visión romántica del mundo, el amor era una construcción recíproca, un espejo en el que se reflejaban las almas de dos personas comprometidas. La idea de que Leo pudiera no sentir la misma profundidad de afecto, que sus sacrificios fueran en vano, era simplemente inconcebible para su espíritu noble y confiado. Vivía en una burbuja de ilusiones que ella misma había creado, alimentada por el anhelo de un amor perfecto y la convicción de que los lazos del corazón eran irrompibles, especialmente cuando estaban cimentados en la abnegación y el apoyo incondicional. Lo que Alba ignoraba por completo, una verdad oculta que se cernía sobre ella como una sombra amenazante, era que el afecto profesado por Leo era una falsedad tan precaria como el cristal más delicado, una impostura meticulosamente construida sobre cimientos de arena movediza, una ilusión destinada a derrumbarse irremediablemente al menor soplo de la realidad, al más mínimo roce de la verdad. Su ambición, un torbellino implacable y devorador que lo consumía desde las entrañas, no reconocía límites ni escrúpulos morales de ninguna índole. Era una fuerza ciega y egoísta que lo impulsaba sin miramientos, sin considerar las consecuencias de sus actos ni el daño que causaría a terceros. A diferencia de Alba, quien hallaba en la creación artística una opulencia espiritual incalculable,
una riqueza que trascendía lo material y llenaba su alma de gozo. Él solo percibía la penuria inherente a su situación económica, una realidad que lo oprimía y lo sumía en la más abyecta desesperación, una sensación de ahogo constante, una asfixia causada por la pobreza y la falta de estatus social. Su ánima se encontraba corroída por un resentimiento profundo y una envidia lacerante hacia el estilo de vida opulento que ostentaban otros individuos, un anhelo irrefrenable de poseer lo que consideraba inalcanzable para él, una sed insaciable de aquello que creía negado injustamente por su destino, por su nacimiento. Fue en el transcurso de una velada universitaria, una noche impregnada de murmullos discretos y secretos susurrados en la penumbra, donde, por primera vez, sus oídos captaron la mención del nombre de Dante Volkov, el enigmático y formidable cabecilla de la mafia de origen ruso. Era una figura de carácter legendario en los círculos clandestinos de la urbe, cuyo nombre inspiraba temor y respeto a partes iguales, un aura de poder indomable y una reputación que lo precedía en cada conversación oculta. Los comentarios y los murmullos que circulaban a su alrededor eran tan sombríos como cautivadores, teñidos de un halo de misterio y peligro que lo atraía poderosamente, a pesar de la advertencia implícita en cada sílaba pronunciada, invitándole tácitamente a adentrarse en ese submundo de sombras, transacciones ocultas y poder ilimitado. Las historias sobre Dante hablaban de una frialdad calculada, una astucia sin parangón, una inteligencia aguda para el crimen y un poderío que abarcaba cada recoveco de la ciudad subterránea, un dominio absoluto que Leo, con su ambición desmedida, codiciaba con una vehemencia insospechada, con una avidez que lo consumía. El magnetismo de ese universo prohibido lo sedujo con una fuerza irresistible, prometiéndole un atajo directo hacia la fortuna y la influencia que tanto deseaba y que creía que le pertenecían por derecho, sin importar el costo moral o las consecuencias devastadoras que pudiera acarrear para otros. Leo no dudó en explorar cada rumor, cada indicio, cada fragmento de información que le acercara a ese poder oculto, a esa red de contactos clandestinos que, intuía con una claridad cegadora, podría ser la llave maestra de su ascenso social y económico, el trampolín hacia una vida de lujos. Su mente, una máquina calculadora de oportunidades, comenzó a tejer un intrincado plan, un entramado de decisiones egoístas y retorcidas, con Alba como el peón central de su partida, una ficha en su tablero personal de ajedrez, donde solo importaba la victoria propia y el beneficio personal, y no el destino de aquellos que se interponían en su camino o eran sacrificados en su búsqueda. El resentimiento y la avaricia se fusionaron en una ambición voraz y sin límites, desdibujando cualquier límite ético que pudiera haber existido en su interior, empujándolo sin remordimientos hacia un abismo de decisiones inmorales y actos deplorables, sin un ápice de culpa. Se murmuraba en los círculos más selectos y herméticos de la alta sociedad y el inframundo que Dante Volkov, para poder heredar la vasta fortuna acumulada por su abuelo, un patrimonio colosal forjado a través de décadas de negocios turbios y estrategias implacables, se veía impelido a contraer nupcias con una artista. Esta era la condición sine qua non, una estipulación que parecía incongruente con la reputación del clan Volkov. El patriarca de Dante, un hombre de negocios de una crueldad implacable y una perspicacia incisiva, guardaba, no obstante, una afición secreta y una devoción inquebrantable por el arte, una pasión que cultivaba en la más estricta intimidad de su ser y que consideraba una de sus mayores riquezas personales, un oasis de belleza en su vida de brutalidad y transacciones despiadadas. Esta inusual estipulación testamentaria, concebida con una astucia singular y una visión que trascendía lo meramente material, obedecía a la esperanza, quizás ingenua, de que una mujer dotada de un espíritu artístico, con la sensibilidad y la empatía inherentes a su vocación, pudiera eventualmente ablandar el corazón pétreo de su nieto.
forjado en la dureza implacable de un mundo sin concesiones, un alma marcada por la brutalidad, la supervivencia constante y la ausencia de misericordia. Leo vislumbró en esta particularidad narrativa, en esta peculiar condición testamentaria, una vía de escape inmejorable, una oportunidad dorada y sin precedentes para liberarse definitivamente de la existencia de sacrificios y penurias económicas que lo ahogaba, que lo mantenía atado a una vida que despreciaba. Era un sendero directo que lo conduciría hacia la opulencia, la autoridad y el poder que tanto anhelaba, sin la necesidad de un esfuerzo genuino de su parte, sin la necesidad de trabajar por ello, simplemente aprovechándose de las circunstancias y de la nobleza de Alba. En su mente era la solución perfecta, un golpe de suerte que le permitiría ascender a la cúspide sin mancharse las manos con el trabajo duro, sin enfrentar los obstáculos que a otros les tomaba una vida superar. La astucia de Leo no radicaba en la creatividad, sino en la capacidad de explotar las vulnerabilidades y las circunstancias ajenas en su propio beneficio. Una habilidad que dominaba con una frialdad escalofriante. No le importaba el costo humano, solo el resultado final. Una vida de lujos inmerecidos. Sin que Alba tuviera el menor conocimiento de sus maquinaciones, que se desarrollaban en la penumbra de su egoísmo y su ambición, Leo movió cielo y tierra con una determinación férrea. Empleó todos sus contactos e influencias, por turbios y oscuros que fueran, para conseguir una audiencia privada con el mismísimo Dante Volkov, un encuentro que sentía crucial para su futuro. La cita se concretó en la opulenta y sombría oficina del capo, un espacio que irradiaba poder, misterio y una autoridad indiscutible en cada uno de sus rincones, un lugar donde el aire se sentía cargado de decisiones trascendentales. El despacho privado de Dante era una estancia lúgubre y suntuosa al mismo tiempo, donde la oscuridad de las maderas nobles se mezclaba con el brillo de objetos valiosos y artefactos antiguos, engalanada con obras de arte renacentista de un valor incalculable que colgaban de las paredes, contrastando la belleza sublime con la severidad del ambiente, y custodiada por hombres de semblante adusto y mirada impenetrable, que irradiaban una autoridad indiscutible, silenciosa pero amenazante, vigilando cada movimiento. El aire era pesado, impregnado de un olor a cuero, humo de puro y poder, una atmósfera que helaba la sangre de cualquier visitante común, pero que, para Leo, era el perfume embriagador de la oportunidad, el aroma dulce del ascenso social y económico que tanto anhelaba con cada fibra de su ser. La tensión era palpable, un presagio del pacto inescrupuloso que estaba a punto de sellarse, un acuerdo que cambiaría destinos irrevocablemente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal Grietas ENEL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. Leo, con el órgano cardíaco latiéndole frenéticamente en la garganta, sintió una oleada de terror gélido que le recorrió cada fibra de su ser, un escalofrío que, por un instante fugaz, amenazó con paralizarlo y hacerle desistir de su plan. Pero la voracidad material que lo consumía, esa sed insaciable de riqueza y estatus social, era una fuerza mucho más potente que cualquier atisbo de miedo o remordimiento, una ambición desmedida que lo impulsaba sin reparos, anulando cualquier resquicio de conciencia o moralidad que pudiera haber existido en su interior. Le exhibió a Dante una serie de fotografías que inmortalizaban los lienzos de Alba, obras que, incluso en meras instantáneas, revelaban su talento puro y su técnica refinada, su visión única del mundo. Leo detalló con vehemencia la extensión de su talento innato y la profundidad de su devoción incondicional hacia su oficio, presentándola como la candidata idónea y perfecta para cumplir la singular condición testamentaria impuesta por el abuelo de Dante. Su descripción era elocuente, pero vacía de afecto, un mero inventario frío de cualidades que la hacían una pieza valiosa en su esquema retorcido, un objeto a ser transado. Dante, con una mirada fría y penetrante,
de índole analítica y desprovista de cualquier emoción humana, examinó las fotografías. Sus ojos, acostumbrados a la contabilidad de vidas y fortunas, no percibieron en Alba a una mujer con sentimientos, con aspiraciones profundas, con sueños legítimos, sino que la catalogó de inmediato como un mero activo, una pieza indispensable en un intrincado tablero de ajedrez, un instrumento preciso para alcanzar sus propios fines y satisfacer las imposiciones de su legado, sin considerar en absoluto su humanidad, su valor intrínseco o su destino personal. Para él, en ese momento, Alba era una variable en una ecuación compleja, un medio para un fin, un elemento necesario para cumplir con la voluntad de su abuelo y consolidar su poder. No había espacio para la compasión ni para el juicio moral, solo existía la fría lógica de la transacción. La belleza de su arte no le conmovía en el plano emocional, sino que simplemente validaba su valor como la candidata perfecta para la peculiar cláusula testamentaria. Era un cálculo, una operación más en el vasto entramado de su imperio. La transacción se materializó con una frialdad escalofriante, un apretón de manos desprovisto de cualquier atisbo de calidez humana, un gesto puramente utilitario y contractual, despojado de toda emoción. El precio de la entrega de Alba fue $1 millón, una suma exorbitante a cambio de que ella se convirtiera en su legítima esposa, en una unión forjada exclusivamente por la conveniencia y no por el afecto, un matrimonio de papel y cifras, sin la menor huella de amor o respeto mutuo. El acuerdo quedó sellado con una frialdad calculada, una solemnidad impuesta por la ausencia de escrúpulos y la cruda realidad del poder. Y Leo, con una descarada indiferencia hacia el destino de su pareja, enajenó el porvenir de Alba por una existencia de lujo desmedido y una autoridad que él mismo jamás habría podido conquistar por sus propios medios. Era una traición cimentada en la avaricia más desmedida y la falta total de principios morales que definiría su carácter para siempre, un acto de bajeza incalculable. Con cada billete que pasaba a sus manos, se desprendía de una parte de su humanidad, sumergiéndose aún más en un abismo de egoísmo y vileza. Para él era una inversión maestra, un salto cuántico hacia el estatus que creía merecer, sin mirar atrás, sin una pizca de remordimiento por la vida que destrozaba. Una tarde, Leo regresó al modesto estudio de Alba con una sonrisa postiza, tensa y apenas creíble, que apenas lograba disimular la falsedad de sus intenciones, y una mirada escurridiza que evitaba cualquier contacto visual directo, delatando su profunda inquietud interior y la culpa que, por un ínfimo instante, lo carcomía desde las entrañas, aunque la ignoraba con maestría. Alba, mi adorada, tengo una noticia sencillamente asombrosa, algo que cambiará nuestras vidas para siempre, un giro de destino que jamás hubiéramos imaginado, le anunció con una falsa euforia. Un mecenas de gran alcurnia, un hombre de vasta fortuna y exquisito gusto por el arte, ha tenido la oportunidad de contemplar tu obra en la galería y ha expresado el deseo de que cohabitemos en su suntuosa mansión. Se trata de una beca verdaderamente excepcional para que puedas entregarte por completo a tu pasión pictórica, sin la más mínima preocupación económica, dedicando cada hora de tu día al arte que tanto amas y que te define, le explicó con un tono de voz que pretendía ser entusiasta, vibrante de una emoción fingida, pero que resonaba con una extraña artificialidad, una impostura que Alba, en su inocencia y profunda ingenuidad, no supo discernir en lo más mínimo. Su voz era una melodía hueca, un eco de palabras vacías de verdad, pero llenas de una promesa que parecía demasiado buena para ser cierta, un sueño hecho realidad. Alba, con el corazón rebosante de una alegría desbordante y una ingenuidad que la hacía dolorosamente vulnerable a las arteras maquinaciones de Leo, lo envolvió en un abrazo efusivo y lleno de gratitud, conmovida hasta las lágrimas por lo que creía era una oportunidad divina para ambos. En ese instante,
No podía concebir que se estaba despidiendo para siempre de su antigua existencia, de su realidad conocida y modesta, de sus más preciados sueños forjados en el esfuerzo y el sacrificio, y de la ilusión de un amor que creía sincero y puro. Las lágrimas de felicidad que derramó en ese abrazo eran el velo más grueso que le impedía ver la verdad cruel y desgarradora que se cernía inminente sobre ella, una realidad que la golpearía con fuerza. Al amanecer del día siguiente, un ostentoso automóvil de alta gama, reluciente y elegante en su diseño, los recogió en la modesta puerta de su hogar, un contraste brutal y chocante entre su vida pasada de privaciones y el incierto futuro que la esperaba, un destino que desconocía por completo. El trayecto se sintió onírico para Alba, como si estuviera inmersa en una secuencia de irrealidad, una fantasía improbable que la transportaba a un cuento de hadas donde todos sus sueños se hacían tangibles. Pero la revelación que se cernía sobre ella resultaría ser un golpe demoledor, una estocada brutal a su espíritu y a sus convicciones más profundas, un despertar abrupto a la más cruel y despiadada de las realidades. Su corazón ingenuo no sospechaba la magnitud del engaño, la profundidad del abismo que se abría repentinamente a sus pies. Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido suscribiéndote a Grietas EL Corazón. Al cruzar el umbral de la imponente mansión, con sus vastos salones y su opulencia abrumadora, la fantasía del cuento de hadas que Leo había urdido con tanta meticulosidad se disipó de manera abrupta y se desvaneció por completo en el aire, revelando una cruda realidad que la golpeó con la fuerza de un vendaval, arrebatándole el aliento, la esperanza y la última pizca de inocencia. No había rastro de mecenas alguno, ni de una beca artística, tan solo un contrato de matrimonio, de naturaleza legal e ineludible, extendido sobre la superficie pulida de una mesa de caoba maciza, y la figura imponente de un hombre de ojos gélidos y penetrantes, a quien ella solo había vislumbrado con anterioridad en una única fotografía, una imagen que ahora cobraba una aterradora realidad y una presencia imponente. Dante Volkov, el formidable y enigmático cabecilla de la mafia rusa, el hombre que ahora era su esposo en papel, su nuevo carcelero. La perfidia se hizo dolorosamente manifiesta cuando Leo, con una sonrisa de satisfacción que denotaba una crueldad escalofriante y una ausencia total de empatía, recibió una maleta repleta de una cantidad abultada de dinero en efectivo y, sin vacilar ni un instante, sin una mirada de despedida o arrepentimiento, le dio la espalda a Alba, alejándose como si fuera un objeto desechable, una carga que ya no le servía para sus propósitos. Lo lamento profundamente, Alba, pero mi futuro personal es de una importancia mucho mayor que cualquier otra cosa, que cualquier sentimiento o promesa, fueron sus últimas palabras, pronunciadas con una frialdad y una indiferencia que la dejaron sin aliento, sumida en una desolación abismal y un vacío incomprensible, un grito silencioso que se ahogaba impotente en su garganta, sin poder salir. La existencia de Alba se hizo añicos en un millar de fragmentos diminutos, como un cristal que cae al suelo y se pulveriza, dejando tras de sí solo dolor, desolación y la amarga ceniza de un amor traicionado. La traición, un acto de perfidia incalificable y devastador, la dejó desprovista de todo, con una sensación de vacío tan profunda como un lienzo completamente inmaculado, sin un solo trazo de color o forma que lo habitara. Una página en blanco de su vida que no sabía cómo rellenar, cómo continuar. Se sintió deshumanizada, reducida a la categoría de un mero objeto, una transacción impersonal en un oscuro mercado, una simple posesión adquirida por un hombre que no la conocía en absoluto, que no tenía la menor noción de su esencia, de sus anhelos más íntimos, de su alma de artista. En ese momento de profunda desesperación, de abrumadora desorientación, Alba comprendió finalmente la magnitud de la manipulación y la falsedad que había creído amor.
la crueldad intrínseca en la promesa de un futuro compartido que nunca existió. Cada fibra de su ser gritaba en silencio por la injusticia abrumadora, por la burla despiadada de sus sueños más sagrados y la aniquilación completa de su identidad, de su ser más profundo. Su mundo, construido con tanto esfuerzo y sacrificio, con cada gota de su ser, se había derrumbado estrepitosamente bajo el peso de una verdad inaceptable, dejándola a la deriva en un mar de incertidumbre y dolor, un océano de desolación sin orillas visibles. La realidad se presentaba ante ella como un golpe brutal, un lienzo oscuro y lúgubre, carente de color y vida, reflejo exacto de su espíritu herido. No solo había perdido a Leo, sino que había perdido la fe en lo que creía, en la esencia del amor y la confianza. Sin embargo, de las profundidades de su angustia más acuciante, de ese abismo de desesperación que amenazaba con consumirla por completo, germinó lentamente una furia silenciosa pero implacable, y una resistencia de acero que se negaba rotundamente a doblegarse ante la adversidad más abrumadora, ante la injusticia de su destino. Se negó rotundamente a asumir el rol de víctima pasiva, a dejarse consumir por la autocompasión que la paralizaría y la ahogaría en la miseria. En cambio, encontró un propósito renovado en su dolor, una chispa que encendería una llama de resiliencia. Se recluyó en el estudio de arte de la mansión, un espacio de dimensiones colosales que, a pesar de su opulencia y su lujo desmedido, se percibía para ella como una jaula de oro, una prisión suntuosa que, paradójicamente, la privaba de su libertad más fundamental, la de su espíritu y su expresión artística auténtica, la esencia de su ser. Sus obras pictóricas, que otrora desbordaban optimismo, luz y una paleta de matices vibrantes y alegres, ahora reflejaban la oscuridad abisal de su alma herida, el torbellino de emociones turbulentas que la asolaba sin tregua. Los trazos de su pincel se volvieron agresivos, las pinceladas enérgicas y casi violentas, como si cada golpe sobre el lienzo liberara una parte de su ira contenida. Los colores se tornaron sombríos y melancólicos, dominados por grises, negros y azules profundos, como un eco visual de su sufrimiento más profundo, una manifestación tangible de su tormento interno. Cada toque de pincel era un grito de agonía mudo, una protesta silenciosa pero elocuente contra el destino cruel que le había sido impuesto, una manifestación artística de su dolor más profundo y su rabia incontrolable. Era una forma visceral de exorcizar su rabia, su desesperación y la humillación que sentía, vertiendo todo su torbellino emocional en la tela, transformando su dolor en una expresión catártica. El estudio, aunque una prisión, se convirtió en su campo de batalla personal, donde libraba su guerra interna, y sus obras se alzaban como monumentos a su resistencia, testigos mudos de su indomable espíritu. La intensidad de su creación era un reflejo de la tormenta que la habitaba. La suntuosa mansión, con su lujo desmedido y ostentoso, sus mármoles pulidos que reflejaban la luz en cascadas, sus arañas de cristal que pendían como joyas titánicas, era, en esencia, una prisión dorada de la que no podía escapar, un encierro envuelto en terciopelo y seda, en tapices de brocado y muebles exquisitos. La libertad de su espíritu, tan vital para su arte y su existencia, se sentía sofocada por la opulencia asfixiante y la omnipresencia de su captor, aunque éste no la retuviera con cadenas visibles o barrotes. Las paredes mismas eran sus barreras. Cada día era un recordatorio constante de su cautiverio, un eco persistente de la traición que la había llevado a ese lugar de opulencia forzada. El aire que respiraba en ese palacio de cristal y oro era pesado con el peso de la desesperanza y la soledad, aunque su corazón se negaba a ceder por completo a la resignación, aferrándose a una tenue chispa de rebeldía. Su mente, sin embargo, permanecía activa e incansable, buscando formas de revelarse a través de su única arma verdadera, su talento artístico, su capacidad de crear.
Aunque su cuerpo estaba confinado entre esos muros, su alma de artista, herida y furiosa, no podía ser enjaulada. Seguía volando en los trazos de su arte. La soledad se convirtió en su única compañía, y el silencio de las vastas estancias en el eco de su tormento interior, un laberinto de pensamientos y emociones sin salida aparente, pero donde la chispa de la creatividad aún latía, débil pero persistente, buscando su momento de resurgir de las cenizas. Dante, acostumbrado a que su poder fuera de carácter absoluto e incuestionable en cada esfera de su vida, donde sus decisiones eran ley y su voluntad inquebrantable, donde cada palabra suya era una orden, se sintió desconcertado por primera vez en mucho tiempo. La mirada de desprecio puro y la indiferencia manifiesta de Alba, una expresión de desafío silencioso que lo ignoraba por completo, resultaron ser más intimidantes que cualquier amenaza verbal o física que hubiera enfrentado en su trayectoria criminal, más poderosas que cualquier arma o extorsión. Nunca antes una persona se había atrevido a mirarlo de esa manera, a tratarlo con tal desdén, sin un ápice de miedo. Comenzó a observarla meticulosamente desde la distancia, con una curiosidad incipiente que no sabía cómo interpretar, un sentimiento desconocido que lo impulsaba irrefrenablemente a querer entender a aquella mujer tan singular. La contemplaba absorto mientras trabajaba, con su cabello recogido en un moño desordenado, las manos manchadas de pintura de colores variados que marcaban su dedicación, y una concentración tan profunda que lo cautivaba por completo, revelando la pureza y la intensidad de su pasión artística. Se percató con una claridad sorprendente que lo golpeó con fuerza, de que no solo había adquirido a una mujer por medio de un contrato legal y un pago cuantioso, sino a un espíritu indomable, una fuerza de la naturaleza que se negaba a ser subyugada, una voluntad férrea que lo desafiaba con su mera existencia, con su mirada. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal Grietas ENEL Corazón para no perderte nuestras próximas historias. Su arte, crudo y rebosante de una emoción desgarradora, con pinceladas que gritaban dolor y resistencia, lo conmovió de una manera que nada ni nadie había logrado antes, tocando fibras sensibles en su interior que él creía inexistentes, abriendo grietas profundas en su corazón de piedra, un órgano que creía impenetrable. Era un arte que no pedía permiso para existir, que se imponía por su verdad innegable, por la autenticidad de su sufrimiento. El primer altercado significativo entre ellos no se manifestó como una disputa acalorada, con gritos estridentes y palabras hirientes, sino como un silencio tenso, cargado de significado, y un choque frontal de voluntades, una pugna tácita por el control, donde cada mirada, cada gesto, era una afirmación de poder y resistencia inquebrantable. Ella se negaba rotundamente a ser un adorno inerte o una posesión sin voluntad. Él se negaba a ser ignorado por una mujer que era, en teoría, suya. Esta guerra silenciosa se libraba en el aire que compartían, un campo de batalla de voluntades donde las palabras eran superfluas, donde los ojos lo decían todo. Él, el hombre de acero, el capo implacable, se encontraba ante una mujer que era un huracán de emociones, un torbellino de talento y de una fuerza interior que lo descolocaba. Y esa fuerza, lejos de amedrentarlo o hacerle sentir incómodo, lo fascinaba profundamente, despertando en él una necesidad imperiosa de comprenderla, de desentrañar el misterio de su alma indómita, de penetrar en su esencia. La ausencia de sumisión en ella no era una ofensa, sino un desafío intrigante, una novedad que lo atraía inexorablemente. Dante, impulsado por una incipiente curiosidad y un deseo latente de comprender a aquella mujer enigmática que desafiaba su mundo y sus esquemas preestablecidos, intentó una aproximación inicial utilizando los métodos a los que estaba acostumbrado. Le ofreció joyas de incalculable valor, gemas que brillaban con un lujo desmedido, y prendas de vestir de diseñador de las más prestigiosas casas de moda de Milán y París.
creyendo ingenuamente que el lujo y la ostentación material podrían apaciguar su espíritu rebelde y ganar su favor, como había hecho con tantos otros en su vida, a quienes había comprado con dinero y poder. Alba, en un arrebato de furia apenas contenida, con una chispa de rebeldía en sus ojos, arrojó una tiara de diamantes contra la pared con una fuerza inusitada, haciendo que la gema rebotara estrepitosamente y cayera al suelo con un tintineo metálico, como si fuera una baratija sin valor, un objeto trivial. No soy una mercancía que puedas adornar a tu antojo, señor Volkov, ni un objeto inerte que puedas comprar con baratijas o riquezas sin sentido. Le espetó con una voz que vibraba de una pasión y una vehemencia que Dante jamás había presenciado en ella. Una audacia que lo dejó completamente mudo, sin capacidad de respuesta inmediata, sorprendido por su osadía. En ese instante preciso, comprendió con una claridad meridiana que el dinero, por más abundante que fuera, no era la moneda de cambio para ganarse la confianza ni el afecto de aquella mujer. No se trataba de una adquisición más para su imperio, sino de una conexión genuina, y el valor material no tenía cabida alguna en su corazón indomable. Entonces, con una perspicacia inesperada que rara vez le ocurría en el ámbito personal, un destello de intuición que trascendía su lógica empresarial, Dante modificó radicalmente su estrategia. Abandonó la ostentación y la vulgaridad de la riqueza y optó por la sutileza, por la comprensión de su esencia artística y espiritual. Comenzó a dejarle en el umbral de su estudio, sin pronunciar una sola palabra que pudiera interpretarse como un intento de compra o de coacción. Libros suntuosamente encuadernados sobre los grandes maestros del arte universal, aquellos artistas que ella admiraba con reverencia y que eran su fuente inagotable de inspiración y conocimiento. Le obsequió pinceles de la más alta calidad, elaborados con los mejores materiales disponibles, y lienzos inmaculados, de una blancura impoluta, invitándola tácitamente a crear sin límites, a sumergirse por completo en su mundo, en su verdadera vocación. Alba, si bien al principio se mostró reticente y desconfiada ante estos gestos silenciosos, percibiendo en ellos un posible truco o una manipulación velada, fue cediendo gradualmente, conmovida por la delicadeza, la autenticidad y la sinceridad implícita en cada uno de ellos, un puente construido en el silencio y el respeto mutuo. La curiosidad inicial de Dante se transformó paulatinamente en admiración profunda, y el muro de Alba empezó a mostrar las primeras fisuras ante la autenticidad innegable de sus gestos, permitiendo que una tenue luz se filtrara. Una noche particularmente sombría, en la que la oscuridad exterior parecía reflejar la penumbra de su alma y el peso de su dolor, Dante la encontró sentada en el frío suelo de su estudio, el inmenso espacio que se había convertido para ella en su refugio y, al mismo tiempo, en su prisión dorada. Estaba frente a un lienzo de grandes dimensiones en el que había plasmado una imagen inquietante de Leo, pero con los ojos vacíos, desprovistos de cualquier chispa vital, como si le hubiera borrado el alma por completo, dejando un rastro de desolación y una ausencia aterradora en su mirada pictórica. El rostro de Leo en el cuadro era un abismo de ausencia, un reflejo perturbador de su traición y de la nulidad de su ser. Lágrimas silenciosas, densas y amargas, resbalaban incesantemente por sus mejillas pálidas, marcando un sendero de dolor sobre su piel, un testimonio mudo de la agonía que la consumía desde lo más profundo de su ser. Dante, sintiendo una punzada de compasión inesperada y un dolor genuino por la angustia que ella padecía, por primera vez se sintió profundamente conectado con el sufrimiento ajeno, sintiendo empatía. Se arrodilló lentamente a su lado, ofreciéndole una presencia silenciosa pero reconfortante, un apoyo tácito que valía más que 1000 palabras y que ella necesitaba desesperadamente. Él, en realidad, no valía la pena, Alba, no era merecedor de tu entrega incondicional ni de una sola de tus preciosas lágrimas.
le confió con una voz suave y melódica que ella jamás le había escuchado antes, un tono que contrastaba drásticamente con la dureza habitual de su carácter imponente. La autenticidad y la sinceridad palpables en sus palabras, pronunciadas con una ternura inusitada, la desarmaron por completo, rompiendo la coraza de resentimiento y desconfianza que había erigido a su alrededor, permitiendo que una grieta de vulnerabilidad se abriera en su corazón, dejando entrar una luz inesperada. No olvides seguirnos y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de Grietas EL Corazón. A partir de ese instante preciso, algo en la dinámica entre ellos se transformó de manera irreversible y profunda. Las barreras invisibles que los separaban comenzaron a disolverse lentamente, y la desconfianza mutua dio paso a una curiosidad creciente y a un deseo de conocerse verdaderamente. Lentamente comenzaron a entablar conversaciones, diálogos profundos y significativos que se extendían por horas, revelando capas ocultas de sus complejas personalidades, facetas que el mundo exterior nunca sospecharía. Dante, para el asombro palpable de Alba, se reveló como un hombre extraordinariamente culto en numerosos aspectos, poseedor de un vasto conocimiento que iba mucho más allá de su reputación como figura temida del hampa, un intelectual escondido bajo una fachada de dureza. Compartió con ella detalles íntimos de su pasado, de las presiones ineludibles que había soportado por parte de su influyente y demandante familia, de la violencia intrínseca a su mundo que se había visto forzado a abrazar como una forma de supervivencia, una elección que no fue del todo propia, sino impuesta por las circunstancias. Le confesó, con una vulnerabilidad inesperada y casi impactante para el hombre que era, que el testamento de su abuelo, un hombre que había amado el arte por encima de cualquier otra cosa en la vida, constituía tanto una condena inexorable que lo ataba, como una oportunidad única al mismo tiempo, un legado agridulce que lo había atado a un destino incierto, pero que, a la vez, lo había empujado a buscar algo más allá del mero poder, algo con significado. El anciano, el abuelo de Dante, había albergado la convicción inquebrantable de que un artista, con su visión particular y su sensibilidad inherente, podría enseñarle a Dante a apreciar la belleza inherente a la vida, a sanar las heridas profundas de su alma endurecida por la violencia, a encontrar la luz en la oscuridad de su existencia, a redimirse finalmente de la vida que había llevado hasta ese momento. Guiado por esta revelación y por un deseo genuino de Alba de compartir su mundo, Dante la condujo hasta una galería de arte oculta en las profundidades de la mansión, un espacio secreto y personal, un verdadero santuario repleto de obras maestras que su abuelo había coleccionado con devoción a lo largo de los años, con un amor casi obsesivo. Allí le solicitó su opinión genuina sobre cada una de ellas, una invitación íntima a compartir su mundo interior y su pasión por la belleza, un acto de confianza inusitado que sorprendió a Alba. Este gesto, tan simple en apariencia pero tan cargado de significado y respeto, fue un hito crucial en su relación, una muestra irrefutable de que Dante no solo la veía como una pieza más en un juego de poder, sino como una mente y un espíritu dignos de su respeto y su admiración más profunda. Era una invitación a la intimidad, a la verdadera conexión, a un nivel que jamás había experimentado con nadie en su vida. Alba comenzó a ver al hombre detrás del mito, al alma enmascarada por la reputación temible, a la persona compleja que habitaba el imperio de la mafia. Alba, por su parte, comenzó a vislumbrar más allá de la fachada imponente del mafioso, esa imagen de crueldad, frialdad y poder inquebrantable que proyectaba al mundo exterior para protegerse de sus enemigos y de la vulnerabilidad. Descubrió, con una fascinación creciente que la cautivaba por completo, el lado más humano y benévolo de su vasto imperio, una dimensión completamente oculta para el resto del mundo y que la sorprendía gratamente con cada nueva revelación.
Dante, para su sorpresa y admiración, financiaba en secreto escuelas de arte destinadas a niños provenientes de barrios marginales y de entornos empobrecidos, brindándoles un camino alternativo, un escape creativo de la vida criminal que los acechaba implacable, una oportunidad para construir un futuro diferente a través del pincel y el lienzo, de la expresión artística y la esperanza, un verdadero salvavidas en un mar de adversidad. También protegía activamente a artistas callejeros, individuos talentosos y vulnerables que otros criminales sin escrúpulos explotaban sin piedad, viendo en ellos un valor intrínseco, una belleza en bruto que el resto de la sociedad simplemente ignoraba o desestimaba por completo, considerándolos meros desechos. Su amor por el arte, una pasión que había heredado directamente de su abuelo y que había permanecido intacta a pesar de los oscuros caminos que había recorrido en su vida, era la única faceta de su alma que no había sido corrompida por la oscuridad inherente a su estilo de vida. Un santuario de pureza en medio del caos, un faro de luz en su compleja y a menudo brutal existencia, una grieta de humanidad. Sus conversaciones, cada vez más frecuentes y profundas, se extendían hasta las primeras luces del alba, y sus miradas, que antes se habían cruzado con desconfianza, cautela y un velado odio producto de las circunstancias, ahora se colmaban de una comprensión silenciosa, profunda y mutua, un lenguaje no verbal que los unía de una manera que las palabras no podían expresar. Descubrieron en el arte un terreno común inquebrantable, un refugio sagrado donde sus almas se encontraban libres de los prejuicios y las circunstancias crueles de su mundo, donde podían ser simplemente ellos mismos. Un amor lento y delicado, improbable en su origen y peligrosamente real en su manifestación, comenzó a florecer entre ellos, como una flor rara y resistente que germina con tenacidad en la adversidad más árida, desafiando todas las expectativas y las lógicas preconcebidas. La mansión, antes una jaula de oro que la aprisionaba, se estaba transformando lentamente en un verdadero hogar, un espacio compartido donde dos almas heridas encontraban consuelo, sanación y una oportunidad de redención en la presencia del otro, en su compañía. La belleza del arte no solo los unía en un lazo inquebrantable, sino que también sanaba las heridas profundas que el mundo les había infligido, tejiendo un tapiz de esperanza en el corazón de un imperio sombrío. La conexión se hizo innegable, un hilo invisible pero fuerte que los atraía irremediablemente el uno al otro, un destino sellado. Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido suscribiéndote a Grietas EL Corazón. Mientras su relación florecía con una inesperada delicadeza, como una flor que se abre al sol después de una larga y gélida noche, los conflictos, como era de esperar en un mundo tan complejo, despiadado y peligroso como el de Dante, no tardaron en manifestarse, poniendo a prueba la fortaleza de su naciente vínculo, amenazando con destruirlo. Una tarde, alba, en el transcurso de una exploración casual por la vasta y laberíntica biblioteca de la mansión, un laberinto de conocimientos, historia y secretos ocultos, encontró una carta. Era una misiva de puño y letra de Leo, de un cinismo escalofriante, en la que se jactaba abiertamente de su acto de traición y se burlaba con descaro de la ingenuidad de ella, de su credulidad inquebrantable y su corazón confiado. La misiva, un artefacto de crueldad y vanidad, revelaba la frialdad inhumana con la que había sido vendida, la falta absoluta de remordimiento en el corazón de quien la había jurado amor eterno. La furia que embargó a Alba en ese instante no se debió al dolor latente por el pasado, sino a la humillación insoportable de su propia ceguera, de no haber sido capaz de percibir la perfidia y la vileza de quien decía amarla, de haber sido tan fácil de engañar y manipular. Aquel descubrimiento fue un catalizador, una chispa que encendió una determinación inquebrantable en su interior, un fuego inextinguible que la impulsaría a la acción y a una nueva forma de justicia.
Decidió entonces que su venganza, aunque no sería de naturaleza violenta ni destructiva, no implicaría el uso de la fuerza física ni el rencor convencional. Se manifestaría en una obra de arte, una creación sublime que serviría como su catarsis personal, su liberación definitiva, su grito silencioso de victoria sobre la adversidad, y la ejecutaría públicamente, para que el mundo entero fuera testigo de su renacimiento como artista y como mujer, y de la justicia poética de su espíritu indomable, que se negaba a ser vencido. Su obra sería un espejo, una condena silenciosa para Leo y un himno a su propia resiliencia. El lienzo, que hasta entonces había sido un campo de batalla para su dolor, se transformaría en el escenario de su triunfo. Cada pincelada sería un acto de afirmación, un rechazo a la victimización y una declaración de su inquebrantable espíritu. La visión de esta obra, nacida de la humillación y el rencor, pero sublimada por el arte, le dio una nueva fuerza, una renovada razón para levantarse cada mañana y continuar, para crear no solo por pasión, sino por la imperiosa necesidad de sanar y de reivindicarse. El pasado de Dante, sin embargo, era implacable, una sombra persistente que se negaba a disiparse y que siempre encontraba la manera de acecharlos, amenazando la frágil paz y la incipiente felicidad que habían construido con tanto esmero. Sus antiguos rivales en el intrincado entramado de la mafia, liderados por un individuo de notoria crueldad y ambición desmedida llamado Nicole, se enteraron de su reciente matrimonio con una artista y de la inminente herencia colosal que Dante estaba por recibir, una fortuna que prometía consolidar aún más su poder y convertirlo en una fuerza imparable y dominante en el inframundo. Vislumbraron en Alba, la mujer que se había convertido en el centro del mundo emocional de Dante, el epicentro de sus sentimientos, la debilidad inherente a su ser, el flanco vulnerable que podían explotar con facilidad para golpearlo, y la oportunidad perfecta para destruirlo por completo, para desmantelar su imperio forjado con sangre y astucia. Una tarde, mientras Alba se hallaba absorta en una visita a la galería de arte que Dante había fundado con tanto esmero, un lugar que ella amaba y que la llenaba de inspiración, Nicole y sus secuaces la secuestraron sin contemplaciones, en un acto audaz, calculado y brutal que buscaba golpear a Dante donde más le dolía, en su punto más sensible. Creían con firmeza que el dolor de Dante por la pérdida de su amada lo haría vulnerable, que cedería sin resistencia a sus exigencias y demandas, doblegándose sin lucha ante ellos, mostrando debilidad. Pero se equivocaron de manera rotunda, subestimando la profundidad de su afecto y la ferocidad indomable de su amor por Alba. El amor de Dante por Alba no era, de ninguna manera, una debilidad que pudiera ser explotada con facilidad. Por el contrario, era su fuerza más grande y poderosa, una fuente inagotable de determinación y una furia indomable que no conocía límites. Su ira fue inmensa, un torbellino de cólera desatada que lo consumió por completo, y desplegó todo el poder de su vasto imperio para localizarla y rescatarla, sin importar el costo humano o material ni los medios que tuviera que emplear. La rastreó sin descanso, utilizando cada recurso, cada contacto, cada hombre a su disposición. Se infiltró con maestría y determinación en el escondite de sus captores. En un enfrentamiento brutal, sangriento y sin concesiones, rescató a Alba, sacándola de las garras de sus torturadores, emergiendo victorioso de la confrontación, bañado en sangre y gloria. Ella lo vio luchar con una ferocidad inaudita, con una pasión que nunca antes había presenciado en él, una entrega total que no era por dinero ni por poder, sino única y exclusivamente por ella, por su seguridad, por su vida, por su libertad. En ese momento crucial, en medio del caos, la violencia y el miedo, Alba supo con una certeza abrumadora que su amor por Dante era verdadero y profundo, un sentimiento inquebrantable que trascendía las circunstancias, la oscuridad y la violencia de su mundo. Comprendió que él estaría dispuesto a dar su propia vida por ella,
sin dudarlo ni un instante, un lazo inquebrantable forjado en la adversidad más extrema y en la pura entrega. Fue el fuego purificador que consolidó su unión, el momento en que su vínculo se hizo eterno, forjado en la sangre y el sacrificio mutuo. Un amor que había superado la prueba más dura y había emergido más fuerte que nunca. Después del traumático secuestro, el vínculo que los unía se tornó inquebrantable, forjado en el fuego de la adversidad y la entrega mutua. Un lazo que ni el tiempo ni las circunstancias más adversas podrían desatar o romper. Alba ya no era simplemente la esposa de Dante, aquella mujer que había sido adquirida mediante un contrato impersonal y frío, sino su compañera incondicional, su confidente más leal y su consejera más perspicaz en todas las facetas de su vida, tanto personal como profesional. La artista se convirtió en la musa inspiradora, pero también en la estratega brillante, la visión detrás del poder y la fuerza de un hombre que ahora actuaba por amor. Se unió a él de forma activa y con una pasión renovada para gestionar la Fundación de Arte, esa iniciativa que Dante había creado con un propósito altruista, dándole a su existencia un significado que trascendía por mucho el mero dinero y el poder efímero, un legado que iba más allá de las fronteras de su imperio. Juntos se dedicaron con una pasión renovada y un compromiso inquebrantable a brindar asistencia a jóvenes en situación de riesgo, a niños y adolescentes provenientes de entornos desfavorecidos y violentos, ofreciéndoles una oportunidad invaluable a través de los pinceles y los lienzos, un camino alternativo hacia un futuro más prometedor y lleno de esperanza, un escape de la violencia y la delincuencia que los rodeaba, un refugio seguro en la belleza y la creatividad. Sus vidas se entrelazaron en un propósito común, un legado de compasión, redención y arte, demostrando que incluso en los rincones más oscuros del mundo, el amor y la belleza pueden florecer. Sus esfuerzos conjuntos transformaron vidas, dejando una huella indeleble de esperanza y oportunidad, sembrando las semillas de un cambio positivo en comunidades que antes parecían olvidadas. El arte no solo los había unido, sino que se había convertido en su herramienta para sanar el mundo a su alrededor, una pincelada a la vez. No olvides que en Grietas en el Corazón, cada historia es un viaje. Suscríbete ya. El día en que Dante heredó la vasta fortuna de su abuelo, no fue una celebración del poder o la opulencia material desmedida, sino un verdadero triunfo del amor, una victoria rotunda de los sentimientos genuinos por encima de las riquezas mundanas y las ambiciones pasajeras. Había encontrado en Alba no solo a la mujer que necesitaba imperiosamente para cumplir con una cláusula contractual impuesta por su legado familiar, sino a la persona que le había enseñado a vivir de verdad, a apreciar la belleza de la existencia en cada pequeño detalle, a sanar las heridas más profundas de su alma y a encontrar la luz en la oscuridad de su mundo. Y Alba, la joven artista de las manos manchadas de pintura, esa chica soñadora y valiente que había sido traicionada de la forma más cruel y entregada como una mercancía, había descubierto en el enigmático jefe de la mafia a su verdadero amor, a su alma gemela, a la persona destinada a caminar a su lado, a su refugio y su inspiración más pura. Su arte, que antes se había visto fragmentado y ensombrecido por la dolorosa traición y el desgarro, ahora florecía con la fuerza imparable de la redención y la belleza intrínseca de un amor que había logrado superar la oscuridad más abisal para encontrar su propio matiz, su color único e irrepetible, su voz. La historia de Leo se desvaneció lentamente, convirtiéndose en un mero mal recuerdo, una sombra efímera del pasado que ya no tenía poder sobre ellos ni podía dañarlos, mientras que la de Alba y Dante se transformó en una obra de arte en sí misma, un mural imponente de esperanza, resistencia inquebrantable y el triunfo sublime del amor verdadero sobre todas las adversidades, un testimonio de la capacidad humana de renacer y amar.
Sumérgete en más relatos conmovedores y transformadores como este, donde el corazón humano revela sus misterios más profundos y sus mayores fortalezas. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón y activar las notificaciones para unirte a nuestra comunidad, donde cada historia es un reflejo de los matices más profundos del corazón humano, invitándote a explorar las complejidades de la emoción y el destino.